Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar por qué, de repente, esos familiares que siempre han estado tan unidos, aquellos que amáis y que siempre han formado parte de vuestra vida, empiezan a alejarse sin una explicación clara, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre vosotros y eso os dejara con el corazón pesado, cuestionando si es algo que has hecho tú o si hay algo más grande ocurriendo, algo que quizá viene directamente del cielo para protegerte de un camino que no conduce a la vida eterna? Sé que este dolor es profundo, queridos, porque en más de 40 años de ministerio he escuchado tantas historias como esta, corazones rotos por este silencio que duele más que palabras duras. Y hoy quiero hablaros directamente de ello con una claridad que quizá nadie os ha dado antes, anclada en la palabra de Dios que nunca falla. Escribe en los comentarios ahora mismo, con toda tu fe, Dios es fiel, porque Él está viendo tu corazón ahora mismo y quiere fortalecerte para lo que está por venir. Quédate conmigo, porque en este video te mostraré, paso a paso, cómo Dios mismo usa esta distancia para protegerte de influencias que podrían robarte la paz eterna. Y al final, recemos juntos para que esta verdad se haga realidad en tu vida. Si te gusta este mensaje y te suscribes al canal que activa la campana, no solo recibes más enseñanzas como estas, sino que te conviertes en parte de un ejército de hermanos y hermanas que llevan la palabra a los necesitados, ayudando a Dios a llegar a más almas como la tuya. Vamos juntos en este viaje. Hermanos míos, imaginad lo liberador que es entender que cuando un familiar se va, no siempre es un castigo, sino a menudo la mano amorosa de Dios sacándote de un fuego que ni siquiera ves ardiendo lentamente, como un padre que aleja a su hijo de las llamas sin que él lo entienda en ese momento, pero luego agradece por haber sido salvado. Veo esto todo el tiempo en terapias, personas que sufren este vacío familiar y descubren que fue Dios actuando a través de las Escrituras. Y esto es exactamente lo que la palabra nos revela en el Salmo 27, versículo 10, donde David declara con tanta confianza: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá». Qué promesa tan tremenda, queridos, ¿verdad? Aquí no hay una queja vacía, sino una declaración de soberanía divina sobre nuestras relaciones más íntimas, mostrando que incluso en el abandono más doloroso de nuestros padres, que representan el vínculo más fuerte que tenemos en la tierra, Dios interviene para recibirnos en sus brazos eternos, y esto activa en nosotros un santo temor a ignorar esa señal, porque rechazar la gracia de Dios por apego humano puede costarnos caro en la eternidad. Reflexiona conmigo. Dios, que conoce cada cabello de tu cabeza, permite que este desconcierto, no por crueldad, sino porque ve lo que los ojos humanos no ven, una influencia que va desgastando la fe poco a poco. Y la aplicación práctica comienza ahora, discerniendo las señales como oraciones sin respuesta cuando estamos cerca de ellas o una paz que solo llega cuando estamos lejos, pidiendo al Espíritu Santo que revele si ha llegado el momento de aceptar esta separación como una bendición disfrazada. Piensa en la metáfora del padre que ve a su hijo corriendo hacia el fuego y lo tira con fuerza. El niño llora en ese momento pensando que su padre es malo, pero luego entiende que fue salvado de la muerte. Así que Dios actúa contigo en esos lazos familiares que parecen eternos, pero pueden ser trampas espirituales. Y esto nos lleva directamente a la primera división que Jesús mismo profetizó, algo que cambie por completo la forma en que ves ese dolor. Hermanos y hermanas, Jesús no vino a traer una paz falsa al mundo, sino una espada que corta hasta los lazos más sagrados. Y en Mateo capítulo 10, versículos 34 a 37, dice con toda la autoridad del cielo: «No penséis que he venido a enviar paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino a una espada.
Porque he venido a poner en desacuerdo a un hombre con su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Palabras fuertes, ¿verdad, queridos? Pero es el Hijo de Dios quien habla. Y en este pasaje prioriza la lealtad suprema hacia sí mismo por encima de todos los padres e hijos, revelando que el verdadero discipulado trae división familiar, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que separa lo que conduce a la vida de lo que la arrastra a la muerte espiritual. Reflexiona sobre esto en tu corazón. ¿Cuántas veces has sentido que esta tensión crecía en casa cuando elegiste obedecer a Jesús? Y la reflexión aquí es clara. La lealtad suprema no es odio, sino poner a Cristo en el trono de todo. Porque amar más a la familia que a Él nos hace indignos del reino. Y la aplicación práctica es examinar tus amores divididos hoy, pidiendo en oración, Señor, ¿dónde pongo los lazos humanos por encima de tu voluntad? Mira la historia bíblica que Jesús cita de Miqueas 7, versículo 6, donde el profeta describe exactamente eso. El hijo deshonra al padre, la hija se rebela contra la madre y la nuera contra la suegra, enemigos dentro de la casa, y Jesús usa esto para mostrar que en los tiempos finales esta división es señal del avance del reino. Separar el trigo de la paja incluso en la familia, y esto nos lleva al verdadero coste del discipulado, algo que puede hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor familiar. Suscríbete al canal ahora, hermanos míos, y daos me gusta a este vídeo, porque Dios quiere revelaros algo especial aquí. Quedaos hasta el final, esta palabra es para vosotros. Y escribid en los comentarios, Dios me protege, declarando esta verdad sobre vuestra vida mientras avanzamos. Queridos, y si os dijera que la mala compañía, incluso las más cercanas como los familiares, destruye la buena moral de una forma que ni siquiera notáis al principio, como una levadura que agria toda la masa lentamente hasta que el pan deja de servir? En 1 Corintios 15, versículo 33, Pablo nos advierte claramente, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen la buena moral. Y aquí, no es palabrería vacía, sino influencia corruptora que comienza con palabras, miradas, hábitos que os alejan de Dios, especialmente cuando viene de una familia que no os desea espiritualmente bien. Y la reflexión es profunda, porque en la casa donde crecimos aprendemos costumbres, pero si son malas, Dios permite la remoción para preservarte puro para su reino. La aplicación de límites espirituales es esencial, hermanos míos. Empieza rezando por la distancia cuando sientas que la paz huye en su presencia, eligiendo conversaciones que edificen en lugar de destruir. E imagina la metáfora de la levadura, de que solo un pellizco basta para agriar toda la masa que estaba madurando bien, para que un familiar tóxico pueda contaminar tu fe si no hay separación divina. Y nos hace pensar en la elección crucial entre los sabios que te levantan y los necios que te arrastran al abismo, una decisión que lo cambia todo. Hermanos y hermanas, los que caminan con los necios acaban sufriendo un daño real, ¿verdad? Porque los proverbios, en el capítulo 13, versículo 20, nos enseñan con sabiduría ancestral que el compañero de los necios será malvado, pero el sabio será amigo de los prudentes. Y esto habla directamente del profundo impacto que los familiares imprudentes pueden tener en nuestro camino espiritual, arrastrándonos a decisiones equivocadas, conversaciones que debilitan la fe y hábitos que nos alejan del Señor sin que nos demos cuenta al principio, como una cadena invisible que nos ata al suelo cuando Dios quiere que volemos alto.
Reflexionad conmigo sobre esto, queridos, porque en familias donde reinan los imprudentes con malos consejos o ejemplos que contradicen la palabra, el daño se acumula lentamente, robándoos vuestra unción, vuestra paz interior e incluso vuestra salvación si no hay intervención divina. Y la aplicación práctica del distanciamiento selectivo comienza eligiendo momentos de silencio cuando las conversaciones se vuelven murmullos o dudas sobre la bondad de Dios, rezando en secreto para que el Espíritu te aleje sin culpa, guardando el amor en tu corazón, pero priorizando la santidad. Recuerda la historia de Lot, ese sobrino de Abraham que fue separado de los malvados parientes de Sodoma por mandato divino. Dios le dijo a Abraham que saliera y no mirara atrás, salvando a Lot, pero cortando los lazos que le contaminaban. Y al final, Lot fue perdonado mientras la ciudad ardía, mostrando que el distanciamiento familiar puede ser el brazo protector de Dios que nos saca del fuego eterno. Y esto nos prepara para el gran punto de inflexión sobre cómo priorizar lo divino por encima de todo en la tierra. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace muy feliz, porque somos una familia en la fe repartida por todo el mundo. Ahora respiremos un poco juntos, hermanos míos, consolidando esa hermosa promesa del Salmo 27, versículo 10, que nos ha fortalecido tanto. Aunque padre y madre nos abandonen, el Señor nos reciba. Y para profundizar en esto vayamos a Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde Dios compara su amor con el de una madre que nunca olvida al hijo de su vientre, aunque ella olvide. Yo nunca te olvidaré, dice el Señor, revelando un amor maternal divino tan superior que llena cualquier vacío dejado por el rechazo humano con una bienvenida eterna que ningún miembro de la familia puede igualar. Pensad en la reflexión sobre esta bienvenida que nunca termina, queridos, porque cuando Dios permite el distanciamiento es para acercarnos a Él, donde encontramos verdadera seguridad y la aplicación es simple pero poderosa, para confiar plenamente en este rechazo como una puerta abierta a los brazos del Padre, orando cada día para dar gracias al Señor por atraerme hacia ti, incluso tú que das. Imagina la metáfora del nido vacío que la madre pájaro deja para que el polluelo aprenda a volar. El vacío duele, pero las alas divinas nos elevan a alturas que la familia humana nunca alcanzaría, llevándonos directamente a la prueba inicial que demuestra nuestra fidelidad en medio del conflicto. Hermanos míos, el precio de amar a la familia más que a Dios es demasiado alto para quienes quieren seguir verdaderamente a Jesús. Y en Lucas capítulo 14, versículo 26, Él nos enfrenta con un discipulado radical, diciendo que si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, y a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabras que tiemblan el corazón porque este odio es relativo, hiperbólicas, para mostrar que el amor por Cristo debe ser tan grande que hace que todo apego humano parezca odio en comparación, priorizando el reino por encima de los lazos de sangre que nos unen al mundo. Reflexionad sobre esta verdad liberadora, queridos, porque alinear los lazos familiares con el reino significa examinar si nos acercan o nos alejan más de Jesús. Y a menudo, la distancia viene como una gracia para alinearnos bien. La aplicación práctica es alinear cada relación preguntando al Señor, ¿esto me lleva más a ti o me retiene aquí? Cortando lo que divide el corazón y recordando a los discípulos que abandonaron redes y barcos en el momento del llamado, dejando a padres y hermanos para seguir al Maestro sin mirar atrás, ganando una familia eterna en el proceso. Y esto nos desafía con una verdad que al principio puede ser difícil de aceptar. Al final te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti.
Quédate conmigo porque vale cada segundo. Esta prueba de fidelidad surge justo en medio del conflicto familiar más intenso, hermanos míos, donde Mateo 10, versículo 37, nos dice que quien ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí, y quien ama más a hijo o hija que a mí no es digno de mí, revelando que los verdaderos enemigos domésticos son aquellos que nos desvían del mérito de Cristo, compitiendo con Él por el primer lugar en nuestro afecto. Reflexionad sobre estos enemigos que viven en la misma casa, queridos. No son demonios visibles, sino corazones que priorizan el mundo y nos arrastran, contaminando como una raíz amarga que envenena todo el pozo de agua pura de la familia, esparciendo amargura que genera generaciones de dolor espiritual si no es cortada por la espada de la palabra. Y la aplicación es orar cada día, por discernimiento, pidiendo al Señor ojos para ver quién edifica realmente y quién destruye, eligiendo el camino de la cruz, aunque eso signifique soledad temporal, acercándonos cada vez más al abismo donde la verdad divina nos espera para transformarnos por completo. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, porque juntos somos más fuertes en el Señor. La tensión crece cuando nos damos cuenta de la necesidad de una verdadera separación divina, hermanos y hermanas. Y en 2 Corintios 6, versículo 14, Pablo nos advierte que no debemos estar desigualmente unidos a los incrédulos, porque lo que la sociedad tiene justicia con la injusticia, o la luz con la oscuridad, mostrando que la incredulidad familiar puede ser un yugo que nos impide brillar para Dios. Reflexionad sobre cómo los familiares infieles nos arrastran a dudas y compromisos mundanos, queridos, creando una incredulidad contagiosa que apaga nuestra luz. Y la aplicación no es aferrarse a los malvados en decisiones espirituales, manteniendo una distancia amorosa pero firme, como hizo Dios con su pueblo, separándose de naciones idólatras. Y recordad las historias de matrimonios mixtos en Israel, donde esposas extranjeras llevaron a reyes a la idolatría, forzando dolorosas separaciones para preservar el pacto con Dios, dejándonos a las puertas de una revelación que cambia todo lo que creíamos saber. Hemos llegado al límite de lo que el conocimiento común nos dice sobre la familia, hermanos míos, porque Proverbios 22, versículos 24 y 25, advierten que no se asocie con los enfadados, ni que se entre con los enfadados, para no aprender sus caminos y no atrapar el alma, revelando cómo la ira contagiosa de los familiares pasa como una herencia tóxica de generación en generación. Piensa en el reflejo de esos patrones heredados que nos moldean sin darnos cuenta, queridos, la ira que estalla en discusiones familiares, los resentimientos que bloquean el perdón y los ciclos de dolor que Dios quiere romper con la separación. Y la aplicación práctica es romper esos ciclos reconociendo el veneno que proviene de padres o tíos y eligiendo el antídoto de la palabra, perdonando desde lejos pero sin beber ya del pozo contaminado, como veneno que pasa de copa en copa hasta matar lentamente, preparándonos para el gran revés, que muestra cómo Dios usa exactamente esa distancia para tu mayor protección espiritual. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a otros que están pasando por lo mismo. Y vamos a sumergirnos juntos en esta verdad transformadora. Hermanos y hermanas, una de las implicaciones más liberadoras de esta verdad que acabamos de ver es la libertad espiritual que llega cuando Dios nos separa de los malvados, como nos exhorta el Salmo 1, versículo 1. Bendito el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en el asiento de los desdeñosos, prometiendo bendiciones,
a quienes eligen el aislamiento piadoso en lugar de la compañía que los arrastra al abismo. Y esto nos llena de profunda paz al comprender que el distanciamiento familiar puede ser el camino hacia esta bendición que fluye como un río de la presencia del Señor. Reflexionad sobre las bendiciones de este aislamiento que parece solitario, pero está lleno de frutos eternos. Mis queridos, porque lejos de las voces que contradicen la palabra, la meditación sobre la ley de Dios día y noche nos hace como un árbol plantado junto al arroyo que da fruto en el momento adecuado. Y la aplicación práctica de la santa soledad es crear momentos diarios a solas con el Señor, leer la Biblia sin interrupciones tóxicas familiares, dejar que Él sanara las heridas del rechazo con su bálsamo y recordar la historia de Elías junto al arroyo Cherit, separado de todos por mandato divino, alimentado por cuervos mientras los malvados reían, pero allí, en aislamiento, Dios preparó al profeta para mayores victorias, llevándonos naturalmente a la segunda implicación, que revela cómo esta separación abre puertas a restauraciones futuras inimaginables. Esta ramificación nos lleva a la esperanza de restauración que brota del suelo de la obediencia. Hermanos míos, como en Hechos 16, versículo 31, donde Pablo y Silas responden al carcelero creyendo en el Señor Jesús, y vosotros seréis salvados, vosotros y vuestra familia, mostrando que la salvación de toda la familia viene después de la obediencia personal, a menudo desde lejos, en una conversión progresiva que Dios orquesta en el momento adecuado, sin imponer yugos desiguales. Piensa en la reflexión sobre cómo Dios actúa lenta pero firmemente en estas conversiones, queridos, transformando corazones lejanos a través de nuestra fidelidad separada, y la aplicación de la intercesión lejana es orar por ellos cada noche sin presencia física, plantando semillas en suelo remoto que algún día brotarán por el poder del Espíritu, como semillas arrojadas a tierra seca que la lluvia divina hace que vuelvan cuando menos lo esperamos, preparándonos para la prueba suprema, que prueba si estamos preparados para cortar lazos para siempre. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz. Enfrentar la verdad más dura de cortar lazos familiares duele profundamente en mi pecho, hermanos y hermanas, pero Lucas 14, versículos 26 y 27, nos llama a llevar esta cruz relacional, diciendo que quien no lleva su cruz y no viene después de mí, no puede ser mi discípulo, una renuncia que va más allá de lo sentimental para abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando eso significa dejar atrás lo que hemos amado desde la cuna. Reflexionad sobre esta renuncia que os libera para lo eterno, queridos, porque mantener lazos tóxicos es negar la cruz que Jesús llevó para nosotros, y a menudo el distanciamiento es Dios invitándonos a una obediencia costosa que genera vida multiplicada. La aplicación práctica es obedecer declarando en oración: Señor, te elijo por encima de todo, cortando a los visitantes que roban la paz y renunciando a malas herencias espirituales, como Abraham, que dejó parientes en Ur de los Caldeos por mandato divino, partiendo hacia una tierra prometida sin mirar atrás, ganando naciones como descendientes, y esto nos abre a la recompensa que Dios guarda para quienes priorizan su llamado por encima de la sangre. La recompensa de esta revelación transformadora es inmensa, hermanos míos, ya que los versículos 29 y 30 de Marcos 10 prometen que no hay nadie que haya dejado el hogar, ni hermanos, ni hermanas, ni padre, ni madre, ni esposa, ni hijos, ni campos por mi causa y el Evangelio, y que no reciba ahora, en este presente, 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en el próximo siglo vida eterna,
revelando un intercambio divino donde perdemos los malos lazos terrenales para ganar una familia espiritual 100 veces mayor, llena de amor puro y apoyo eterno. Reflexionad sobre este intercambio que multiplica todo lo que sacrificamos, queridos míos, porque Dios no nos deja en deuda, sino que nos enriquece con hermandad eclesial que sostiene en las tormentas. Y la aplicación es abrazar a esta nueva familia en la iglesia local, sirviendo y siendo servidos como hermanos en Cristo, dejando que el distanciamiento familiar nos impulse hacia conexiones eternas, guiándonos suavemente hacia los pasos prácticos que hacen que todo esto sea una realidad viva a diario. Al final de este vídeo levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No pierdas esta gracia. Los pasos prácticos para vivir esto comienzan con la sumisión total, hermanos y hermanas, como nos indica Santiago 4, versículo 7. Someteos, por tanto, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Una posición activa en la que nos humillamos bajo la mano poderosa para que, en el momento adecuado, nos exalte, reflejando que la distancia no es pasiva, sino una batalla espiritual que ganamos sometiéndonos primero a Dios. Pensad en el reflejo de esta posición que todo cambia, queridos, porque resistir al enemigo que utiliza a familiares tóxicos requiere sumisión diaria a la palabra, y la aplicación diaria de la oración de separación es clamar: Señor, rodéame con tus cercas espirituales, como un pastor que levanta muros alrededor del rebaño para proteger de lobos disfrazados de parientes, manteniendo el amor a raya, pero la puerta cerrada a la profanación, construyendo barreras de ayuno y lectura de la Biblia que nos separen sin odio. Y esto crea una urgencia máxima para decidir ahora antes de que se acabe el tiempo. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y ayudar a otros a encontrar esta libertad. Esta decisión absoluta contra la droga se presenta como una intensa guerra espiritual familiar, hermanos míos, porque Efesios 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta época, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales, revelando que detrás de los familiares que no nos aman hay fuerzas invisibles que Dios combate separándonos por nuestra victoria. Reflexionad sobre esta guerra donde el campo de batalla es hogar, queridos, con ataques que llegan como críticas a vuestra fe o tentaciones disfrazadas de afecto. Y la aplicación de la renuncia verbal es declarar en voz alta que renuncio en nombre de Jesús a toda influencia maligna que provenga de esta relación, rompiendo los lazos espirituales como David cortó el mal de Saulo. Y recuerda a Jacob, dejando Labán tras años de explotación familiar, Dios lo apartó con riquezas y la promesa de una nación, mostrando que la separación trae bendiciones multiplicadas cuando obedecemos, preparándonos perfectamente para la oración que sellará todo esto en nuestros corazones ahora. Hermanos y hermanas míos, ahora que hemos llegado a este momento tan sagrado, arrodillémonos en espíritu ante el trono de la gracia, porque el Salmo 27, versículo 10, nos asegura que incluso en el abandono familiar el Señor nos acoge, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os alabo, oh Dios, por esta palabra que nos ha reunido hoy,
por revelar a través de él cómo usas la distancia para protegernos y acercarnos a ti, dando gracias por cada versículo que abrimos juntos, desde Mateo 10, versículo 37, que nos llama a merecerte por encima de padres e hijos, hasta 1 Corintios 15, versículo 33, que nos advierte contra malas conversaciones que corrompan. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que iluminan nuestros dolores familiares y nos dan sabiduría para el camino correcto. Danos ahora la fuerza y la sabiduría para aplicar todo esto, oh Padre amoroso. Fortalece los corazones que sufren rechazo en casa para ver tu mano protectora. Concede discernimiento para cortar lazos tóxicos sin amargura y dirige cada paso para priorizarte por encima de todo. Como nos enseña Lucas 14, versículo 26. Llenándonos de tu espíritu para resistir al diablo, como en Santiago 4, versículo 7, y verlo huir de nuestras vidas y hogares. Señor, responde a las peticiones específicas que surgen de estos corazones. Para quienes enfrentan conflictos familiares, clama por una paz que supere todo entendimiento, según Filipenses 4, versículo 7. Restaura las relaciones espirituales rotas y salva casas enteras, como prometiste en Hechos 16, versículo 31. Provee las finanzas bloqueadas, abriendo ventanas del cielo, como en Malaquías 3, versículo 10. Sana las emociones heridas del abandono, llenándonos de alegría, como en el Salmo 30, versículo 5. Unge la salud física, como en 13 Juan, versículo 2. Y nos libera de toda opresión espiritual, como en Isaías 61, versículo 1, protegiéndonos de las malas influencias familiares que vienen como yugo desigual, en 2 Corintios 6, versículo 14, y manteniéndonos en tu presencia eterna. Invito a cada uno de vosotros ahora a entregarlo todo en manos de Dios. Dejad ir estas cargas familiares, como en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que trabajas y estáis pesados, y os daré descanso. Cambiaré el peso del rechazo por la ligereza de su yugo fácil. Entregad corazones y mentes al Señor, que hace nuevas las cosas, confiando en que Él se preocupa más que nosotros. Y para cerrar con confianza, oh Dios, como prometes en Jeremías 29, versículo 11, planes de paz y no de maldad, para darnos el fin que esperamos. En el nombre de Jesús, declaro liberación, protección y restauración sobre toda vida que haya escuchado este mensaje. Amén y amén. Que el Espíritu Santo lo selle en nuestros corazones ahora mismo. Hermanos y hermanas, qué viaje tan bendecido hemos hecho juntos a través de la palabra, descubriendo esta nueva realidad donde la verdadera familia está en Cristo, donde la lejanía terrenal da paso a los lazos eternos en la hermandad espiritual que nos sostiene como 100 veces más, según Marcos 10, versículo 30. Y ahora que todo está iluminado, os pregunto a vuestro corazón, ¿cómo vais a aplicar esto hoy? Permitiendo que Dios transforme tu dolor en una puerta a bendiciones mayores, porque este mensaje es para ti. Dios te eligió para escucharlo hoy a través de estas enseñanzas que vienen directamente del Evangelio. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estos caminos de las Escrituras. Eres una pieza fundamental aquí en la familia espiritual que estamos construyendo. Quiero invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho ya, activando la campana para que no te pierdas ninguna palabra así. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde qué ciudad estás viendo y si sientes en tu corazón compartir lo que pasas para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y para nosotros, como he enseñado con todo el celo pastoral durante todos estos años. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para familias separadas por el amor. No dejes pasar esta oportunidad.
El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance, y verás cómo encaja perfectamente con lo que hemos aprendido aquí. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo vídeo en mi canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque o separación familiar. Confía en Él, y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Levante su rostro sobre ti y te dé paz, tal como en Números 6, versículos 24 a 26. Y te espero en el próximo video con más luz de la palabra para tu vida.